No me importa tu madre. Estoy en medio de algo, así que no me interrumpas. De todos modos, le quedan 6 meses de vida. Sabías que se iba a ir pronto, así que no me llames cada vez que puedas. Cuida de tu propia madre. Un día recibí una llamada telefónica informándome que mi madre estaba en condición crítica. Cuando me apresuré a llamar a mi esposo, él me aceleró la Guerra Fría porque no tenía respeto por la vida humana. Me senté allí en unos días. Con el teléfono en la mano pensando en mi madre, quería demostrarle lo feliz que estaba con mi matrimonio. Creí que sería el mayor pago que podría darle, pero ahora tal vez no pueda cumplir mi promesa. Me sequé las lágrimas que estaban brotando en mis ojos y corrí al hospital. Estoy segura de que mi esposo todavía está tan preocupado por sus pasatiempos que se olvidó de nuestra llamada telefónica sin darse cuenta de la tragedia inesperada que le esperaba después de eso. Mi nombre es Sophia. Tengo 27 años. Antigua ama de casa que vive con mi esposo Emory, que es 2 años mayor que yo. Lo conocí cuando me acababa de graduar y me uní a una empresa de ti. Soy Emory y te estaré agotando a partir de hoy. Encantado de conocerte. Encantado de conocerte también. Emory se convirtió mi superior inmediato. Era rápido en su trabajo y era admirado como una élite en la empresa. También tenía muchos pasatiempos como coque, los bolos y el baloncesto, y siempre parece disfrutar hablando de su vida privada. Emory era el tipo de persona que admiraba y lo adoraba. Cuando yo tenía 26 años y él 28. Empezamos a salir y después de 3 meses de salir decidimos casarnos. Hay una gran razón por la que nos casamos en tan poco tiempo. Es porque mi madre estaba enferma en el hospital. Mi madre no estaba casada cuando me dio a luz y me crió sola. Sin embargo, tenía una enfermedad crónica que a menudo le causaba problemas respiratorios y hice todo lo posible para apoyarla durante esos momentos y vivimos juntos para poder ayudar. Ella salió y un día la enfermedad crónica de mi madre empeoró rápidamente y finalmente le dijeron que solo tenía 6 meses para irse. Estaba tan sorprendida que no podía dejar de llorar, pero cuando le conté sobre el matrimonio, dijo Sofía: felicidades, por favor vete felizmente por mí. Ella me felicitó con una gran sonrisa en su rostro como el último acto de piedad filio que podía realizar como hija. Me incliné para formar una familia feliz con mi esposo cuando me casé. Dejé mi trabajo y me convertí en una empleada doméstica de tiempo completo. Con el trabajo doméstico al que no estaba acostumbrada, pero estaba haciendo lo mejor que podía para mi esposo, que estaba trabajando duro. Entonces un día mi esposo llegó a casa del trabajo y me dijo: tengo un nuevo pasatiempo. ¿Cuál es ese nuevo pasatiempo tuyo? Pescar a un amigo. Uno de mis invitados me invitó a probarlo y estoy totalmente enganchado. Van está encantado de disfrutar de la nueva pesca con hobby. Sin embargo, su adicción a la pesca era claramente inusual en comparación con sus otros pasatiempos. Cada vez que mi esposo tenía un día libre en el trabajo, iba al principio me alegré de que él también estuviera disfrutando de la playa con sus amigos, pero cuantas más veces iba, más cara era la pesca. Ross y Nur compraron la parte de mi marido, incluso dijeron que tenía un barco de pesca. Está bien tener una granja, pero por el bien del presupuesto familiar, ¿por qué no moderas sus gastos? Me preocupaba que nuestras finanzas se estuvieran volviendo más estrictas y le pedí a mi esposo que lo tuviera en cuenta, pero mi esposo, con una expresión indiferente en su rostro, me dijo: mi corazón es dinero. Es pésimo aprender de mi madre, una ama de casa mayor, y cocinar adecuadamente. De ahora en adelante no me pertenece. Mi esposo se había estado quejando con mi suegra desde que su esposo falleció hace unos años. Ella ha estado viviendo sola en una casa desde hace algunos años a cierta distancia de nosotros. Mi esposo estaba preocupado por ella, así que iba a ver cómo estaba de vez en cuando y le dijo lo estresado que estaba por mí. Después de eso, mi suegra visitó nuestra casa y comenzó a culparme. Tanto a mi esposo como a mi suegra me trataba con frialdad y siempre me sentí impotente cuando les hablaba de dinero. Insistieron en que debía cuidarlo yo mismo, así que pasé mis días visitando a mi madre, agotando mis ahorros para mis días de soltería. Estaba dispuesto a aguantarlo por el bien de mi madre, pero mis ahorros se estaban acabando más rápido de lo que esperaba. A visitar a tu madre, espero que ya se muera. Mi esposo estaba loco, dice que mi comida sabe mal y no le importa a mi madre. No pude ver ninguna visión de ser feliz con mi esposo así y murmuré en mi corazón que quizás no pueda cumplir con esa reverencia que le hice a mi madre. Unos días después, en una noche fría, recibí una llamada. Era del hospital donde estaba internada mi madre y de repente comencé a sudar frío.
teléfono e inmediatamente llamé a mi esposo. Hola, estoy en medio de algo. Mi esposo estaba en medio de algo y trató de colgarme de inmediato. Espera, ¿puedes bajar y escucharme? Acabo de recibir una llamada del hospital que la vida de mamá está en peligro, así que debes venir al hospital de inmediato. Me quedé atónita por la actitud de mi marido, como si fuera un extraño para mí. ¿Cómo podía ser así? Cruel cuando la vida de alguien que le importaba estaba en peligro. Era mi esposo quien debería estar camino al hospital en lugar de yo. Sentí una ira incontrolable brotando dentro de mí. Quiero correr hacia mi esposo ahora mismo y abofetearlo, pero ahora no había tiempo que perder. Perdí la esperanza de que mi esposo viniera y me dirigí al hospital lo más rápido posible. Al día siguiente llegué a casa y almorcé sola. Luego recibí una llamada en mi celular y me apresuré a contestar. Estaba esperando que mi esposo finalmente me devolviera la llamada, pero era mi amiga Jenny. Ella era una colega mía de cuando yo trabajaba como oficinista y nos veíamos regularmente después de casarme. Valió la pena quedarme en un refrigerador frío. Vamos a tener una cena que esta noche. Le pregunté a mi mamá cómo cocinarlo. Quiero que arruines este pescado perfecto. Mi esposo estaba completamente satisfecho con su pescado nocturno, pero no me importó su entusiasmo. Mamá falleció. Pude encontrar cualquier cosa en él. Mi esposo comenzó a reírse de muy buen humor. Veo que tu madre finalmente falleció. ¿Cuánta herencia recibirás? Mi esposo todavía tenía la impresión equivocada de que mi madre había fallecido. Dije la verdad claramente, indignada. No, mi madre. Tu madre falleció mientras estabas disfrutando de una noche de pesca. Sí, la madre que fue llevada de urgencia a la sala de emergencias no era mi madre sino la madre de mi esposo. Mi suegra. Mi suegra estaba en su casa o cerca de ella y tuvo una infección por miel mientras ella estaba allí, probablemente debido al aumento extremo de su presión arterial causada por la diferencia de temperatura entre el exterior y el interior. Llamé muchas veces a mi esposo, pero mi esposo seguía bloqueando mis carbones y nunca más volví a saber de él ese día. Esta fue la primera vez que se enteró de la muerte de su madre. Cuando llegue a casa tendrás que explicar todo lo que dijo. Y colgó el teléfono. En ese momento me di cuenta de lo mucho que mi marido había estado buscando la muerte de mi madre y me desesperé de su verdadera naturaleza. ¿Por qué me casé con un hombre así? Estaba perdida, pero decidí tener una conversación adecuada con él y esperé su regreso. Unos 30 minutos después de la llamada telefónica llegó a casa apresuradamente. Comenzó a interrogar a R y a poner comida dentro de la casa. Oye, ¿qué quieres decir con que mi mamá se fue? ¿Por qué no me llamaste? Está enojado. Es mi culpa, pero no lo hago. Entiendo lo que está diciendo, jaja. Lo cité varias veces anoche y sin embargo, ¿quién es el que ha estado bloqueando mis llamadas todo este tiempo? Dije algo agitado, pero mi esposo dijo que usted era quien hablaba de ella de manera confusa. Si yo hubiera escuché que era mi mamá. Estás loco al pensar que puedes decir tal cosa. No me importa si te arrepientes en el futuro. ¿Quién se va a arrepentir? Tu madre se irá al otro lado en un futuro cercano. Cuando eso pase, dame todo de tu herencia como compensación por esto. Finalmente le dije que me dejara en paz y me quedara en mi habitación. 3 días después se realizó el funeral de mi suegra. Además de mi esposo y yo, vinieron a pagar los familiares y compañeros de trabajo de mi esposo su respeto. Escuché que fue tan repentino que no se podía verla al final. Lamenté mucho escuchar que sí, fue un gran shock para mí. Mi esposo le ponía cara seria cuando Elmer simpatizaba con él, pero él escaló hacia mí. Entonces mi esposo comenzó el panegírico, pero yo quería taparme los oídos. Estaba atrapado en el trabajo esa noche. Mi madre murió. Mi esposa se resfrió y logré tomar un descanso del trabajo y tratar de responder, pero ella siguió llamando. Después de aproximadamente 2 y 3 intentos, solo ella se mantuvo en contacto conmigo hasta que levanté el teléfono. Mi esposo estaba dando un discurso sobre cómo fue mi culpa cuando obviamente estaba mintiendo y yo estaba molesto por dentro diciendo ¿qué diablos está hablando? Estaba en la cima de mi enojo. Mi esposo todavía estaba en medio de su discurso, pero le arrebaté el micrófono. Lamento interrumpir, tengo algo que tengo que decirles a todos. Sofía, ¿qué están haciendo? Van a leer el funeral de mi madre. Voy a decir verdad y te vas a callar y escuchar cuál es la verdad. Me sacudí la protesta de mi marido y una grabadora de voz que tenía en la mano había grabado en secreto mi conversación con mi marido cuando regresó de pescar. Había grabado mis repetidos intentos para contactarlo, su negativa a aceptar mis llamadas telefónicas y su aire por la herencia de mi madre. Todos miraron en shock cómo mi esposo a través de la naturaleza salió a la luz cuando fue expuesto a la evidencia concluyente. Mi esposo no sabía
¿qué hacer? Yo pensé que no había manera de salirse con la suya, pero él se resistió obstinadamente. Si usted vio que no podía comunicarse, ¿por qué no llamó a mi oficina? No hay manera de que pudiera usar mi teléfono celular mientras estaba en el trabajo. No había evidencia en la grabadora de voz de que mi esposo había ido a pescar por la noche, pero todavía tenía un hecho importante. En primer lugar, nunca estuviste trabajando. Mira este vídeo. Tomé mi teléfono y le mostré un vídeo. Un vídeo de él disfrutando de una cita de pesca con un joven. Mujer en un departamento de pesca en alta mar grabando sin permiso. ¿Quién hizo esto? Mi esposo sospechó de mí al principio, pero le dije que estuve en casa toda esa noche, así que no fui yo. Entonces uno se levanta y dice que fui yo. Qué mona era Jenny, ella. Me había llamado antes para decirme que había visto algo, era una escena del asunto de mi marido. Al principio dudaba de mis ojos, pero no importa cuántas veces miré, todo lo que pude ver fue a Emory en una cita con una mujer joven, así que no pude evitar tomar un vídeo y lo envié a Sophia cuando Jenny me envió este vídeo. Me sorprendió, esposa, su madre estaba en la sala de emergencias, su hijo estaba engañando a su esposa sin que a ella le importara el mundo. No puedo evitarlo. No quiero estar con un cabrón que maltrata a mi madre en la vida de su propia madre, dije con firmeza. El funeral fue un desastre, pero de alguna manera terminó. Le exigí el divorcio a mi esposo y él cumplió sin una sola queja. Mi exmarido no tenía ahorros en absoluto, no solo porque gastó mucho dinero en equipos de pesca, sino también porque tuvo una aventura con una mujer. Apenas tenía suficiente dinero de la herencia de su madre para pagarme el dinero y era vergonzoso ver a un anciano tratando de confiar en el dinero de sus padres. Además, desde que personas de la empresa de mi exmarido asistieron al funeral, se había ganado una mala reputación dentro de la empresa y estaba completamente aislado, aunque siempre había sido un hombre de élite que podía hacer un buen trabajo. Su carrera como asistente personal era cortado debido a sus numerosos y finalmente se vio obligado a renunciar a su trabajo. Cuando fui a visitar a mi madre le conté sobre el divorcio. No podía ser feliz con ese hombre. Lamento mucho no haber podido cumplir mi promesa. Le pedí disculpas a mi madre con lágrimas en los ojos. Ella tomó mi mano entre las suyas y dijo: no tienes nada por qué disculparte, no quiero que seas feliz con alguien que no puede cuidar de ti. Espero que te encuentres un hombre al que realmente puedes amar. Estaré cuidándote desde el cielo para asegurarme de que ambos sean felices. Realmente amo a mi madre, quien siempre tiene una sonrisa en su rostro, incluso cuando no le queda mucho tiempo para irse de casa de Mary para divorciarse.